Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión para darle continuidad a esta serie de temas de Torá, y el video se titula El origen de un pueblo escogido. Vamos a estudiar de los capítulos 29 a partir del versículo 31 hasta el capítulo 31 del libro de Bereshit. Seguiremos analizando la vida de Jacob y cómo a través de él el Eterno cumple su promesa de hacerle una gran nación, de la cual, como sabemos, descendería Yeshua, nuestro Mesías. En estudios anteriores se estuvieron analizando los sucesos de la vida de Jacob, cómo fue él quien finalmente recibió la bendición de su padre Yitzhak, y cómo este suceso es tomado a veces para darle una connotación negativa a Jacob, pero como se analizó vimos que todo era parte de un plan del Eterno que le fue revelado a Ricat desde antes de que nacieran sus hijos. También vimos el mandamiento que le dieron sus padres a Jacob de no tomar mujer de las hijas de Canaán, y cómo él emprendió su viaje a Padán Aram para tomar mujer de su parentela. También vimos que en el camino en Betel pudo ver en visión, en sueños, esta escalera que descendía, que tocaba el cielo, y cómo ángeles o mensajeros del Eterno ascendían y descendían por ella, y cómo es una figura del Mesías, quien es el único camino que nos acerca al Padre. Además, entendemos que Jacob pudo ver al ángel del Eterno, que, como hemos estudiado, es el Mesías quien representa al Padre, y que allí el Mesías le declaró la bendición que el Eterno tenía para él y para su descendencia, que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, tal y como se le dijo a Abraham. Después de esto, Jacob hizo voto al Eterno y continuó su viaje. Y al llegar a Padán Aram, vimos que conoció a Raquel o Rachel, y más tarde a Labán, quien lo recibió y lo contrató para servirle, y cómo Jacob pidió en pago que su pago fuera que Labán le diera a Rachel como esposa, y que él trabajaría 7 años por ella porque él la amaba y estaba completamente convencido de que quería que ella fuera su ayuda idónea. Pero cuando se cumplió el tiempo, vimos que Labán le dio a Lea en lugar de Rachel, porque la costumbre de aquella nación era dar a la mayor primero que la menor. Y este hombre le propuso a Jacob que le trabajase otros 7 años por Rachel. Vemos que Labán actuó de forma engañosa y ventajosa, pero Jacob decidió trabajar otros 7 años por Raquel, y finalmente él le dio cada una de sus hijas a Jacob, junto con sus siervas Silpa y Bilha. Se dice que estas 4 mujeres hacen alusión a los 4 puntos cardinales hacia los cuales se extendería la bendición que el Eterno le dio a Jacob, es decir, a todas las naciones por medio del Mesías. Y también vimos que Jacob amaba más a Rachel que a Lea. Y es cierto que él desde el principio quería solo casarse con Rachel, pero tuvo que recibir a Lea. Y como veremos, todo era parte de ese plan del Creador para hacer de él una gran nación. Y comenzando en el versículo 31 del capítulo 29 dice: viendo el Eterno que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel o Rachel era estéril. Bueno, vemos que aquí el Eterno vio el menosprecio que sufría Lea. Ella sabía que su esposo amaba a otra mujer, y en este caso esa otra mujer era su propia hermana. Y seguramente ella tenía una gran tristeza en su corazón por ello. Pero el Eterno tuvo favor y le dio la dicha de poder concebir, para así traer alegría y ese gozo a su corazón. Como dice el Salmo 127, versículos del 3 al 5, he aquí, herencia del Eterno son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bendito es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Vemos que los hijos son un regalo del Eterno que llenan de dicha las vidas, y en aquellas épocas se le daba suma importancia,
pues lo principal era tener descendencia. Por tanto, que una mujer fuera fructífera, como lo fue Lea, era considerado una enorme bendición. Más adelante se cita que Lea tuvo 4 hijos y cada vez que daba a luz, ella mostraba su deseo de ser amada por su esposo, porque ella sabía que su hermana seguía siendo la más amada. Y se puede notar esta rivalidad que había entre ambas. Al primero, Lea le llamó Reubén, que está referenciado en el Hebreo 7205, que se traduce como vean ustedes un hijo. Pues ella dijo, ha visto el Eterno mi aflicción y ahora me amará mi marido. Ella creía que por causa de darle hijos a Jacob lograría ser la más amada. Luego concibió de nuevo y dio a luz otro hijo y dijo, ha oído el Eterno que era menospreciada y me ha dado también a este. Y lo llamó Shimeón, que traducido significa oír. El Eterno escuchó una vez más a Lea. Y no solo esto, sino que concibió otra vez y dio a luz y dijo, esta vez mi marido se sentirá llegado a mí, pues le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y Leví significa sujetado. Está referenciado como el Hebreo 3878. Se aprecia esa lucha interna que ella tenía. Ella anhelaba ser amada y que el corazón de su esposo se ligara al de ella, pues ya tenían un vínculo familiar, 3 hijos. Pero como vemos, esto no sucedía. Jacob continuaba amando más a Rachel, su hermana. Y en el versículo 35 dice, y concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez exaltaré al Eterno. Por tanto llamó su nombre Yehudá, y dejó de concebir. Yehudá significa exaltado o celebrado, y está referenciado como el Hebreo 3034. Vemos que las veces anteriores que ella había dado a luz, su primer pensamiento era llamar la atención de su esposo para que él la amara, pero esta vez es la primera que su reacción inicial es exaltar al Todopoderoso, pues finalmente era él quien le estaba permitiendo concebir, quien la hizo ser fructífera. El padre le estaba permitiendo ser la madre de una gran nación, un papel sumamente importante y por el cual hasta hoy es recordada. De esta forma termina el capítulo 29 y el 30 comienza relatando lo que a la par estaba sucediendo con Rachel, la hermana de Lea. Y dicen los versículos 1 y 2, viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Rachel y le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim que te impide el fruto del vientre? Vemos que Rachel también tenía esta rivalidad hacia su hermana Lea por causa de su esterilidad, tanto así que le pide a Jacob que le dé hijos, pues si no moriría. Ella estaba desesperada y sus emociones vemos que la dominaron. En ese momento no actuó de una forma madura. No quería esperar más, pues como mencioné anteriormente, tener un hijo en aquellas épocas representaba la continuidad del linaje y más aún con la promesa que se le había hecho a Jacob que de él vendría el Mesías. Era sumamente importante y ella veía que su hermana había dado a luz 4 hijos y ella no. Vemos que llegó a culpar a su esposo, aunque sabía que quien era estéril era ella y no él. Y Jacob se enojó al ver esta actitud en su esposa, y en la respuesta que él le da hay una gran verdad, y es que es precisamente el Eterno quien abre y cierra la matriz. Era el Creador quien le estaba impidiendo tener hijos. En estas palabras puedo ver también una exhortación a Rachel, pues aunque es comprensible su deseo de ser madre, la solución no era quejarse y protestar, sino más bien buscar al Creador, clamar a Él, que es el dador de la vida y quien único podía abrir su matriz. De este suceso podemos aprender la importancia de controlar nuestras emociones.
Es cierto que somos humanos y en ocasiones puede resultar difícil, pero tenemos que aprender a esperar en el Eterno, sea cual sea la circunstancia que atravesemos. Que nuestra actitud ante la prueba sea buscar al Padre y pedirle entendimiento para que podamos ver sus propósitos en nuestra vida, para que podamos crecer y madurar. Pues las pruebas fortalecen nuestra emuná y hacen que se forje en nosotros un carácter maduro, y para que podamos también perseverar. No dejemos que nuestras emociones nos desvíen, ni caigamos en la queja, en la duda, en la incredulidad y en la rebeldía contra el Eterno. Como dice Proverbios 16:32, más vale la paciencia que la valentía, y dominarse uno mismo que conquistar a una ciudad. Vamos a ver que Rachel sigue buscando una solución a su situación y le pide a su esposo que se lleve a su sierva Bilha o Bilha para poder así tener descendencia por medio de ella. Esta era una costumbre de su pueblo. Cuando una señora no podía tener hijos, su sierva lo hacía por ella. Tenemos el ejemplo de Sara y Agar. Y la sierva daba luz sobre las rodillas de su señora para asemejar que la señora era quien estaba dando a luz y por ende que el hijo era suyo. Jacob accede y Bilha tuvo un hijo y dijo Raquel: Elohim me ha juzgado y también ha oído mi voz, me ha dado un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Vemos que el Eterno le permite a Bilha concebir y tuvo un hijo llamado Dan, que este nombre fue puesto por Rachel. Y luego Bilha concibió otra vez y dio luz un segundo hijo para Jacob, y dijo Rachel: con luchas de Elohim he luchado con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Dan y Neftalí fueron los hijos que le dio a luz Bilha, la sierva de Rachel, a Jacob. Y en las palabras de Rachel vemos que luchaba con su hermana, competían para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y aunque esta situación no es agradable ni se debe imitar en nuestros tiempos, el Eterno lo permitió con el objetivo de hacer de Jacob un pueblo grande. Vemos también que cuando Lea vio que la sierva de su hermana Rachel estaba teniendo hijos, no se conforma con sus 4 hijos, y ella había sido muy bendecida por el Eterno, sino que ella continúa la rivalidad y también le da su sierva Silpa a Jacob para que tuviera hijos. Ella, como mencionaba, pudo haberse quedado tranquila y agradecida con el Eterno por lo que ella tenía, pero no quiso, pues la rivalidad entre ellas era más fuerte. Y como dice en los versículos del 10 al 13, Silpa, la sierva de Lea, dio a luz un hijo para Jacob, y entonces dijo Lea: vino la dicha, y llamó su nombre Gad. Y Silpa volvió a concebir un segundo hijo, y dijo Lea: por mi dicha me felicitarán las hijas, y llamó su nombre Asher. Más adelante se cita que durante la siega del trigo fue Rubén y halló mandrágoras en el campo y que las llevó a su madre Lea. Y dijo Rachel a Lea: te ruego que me des unas mandrágoras de las que trajo tu hijo. Se comenta que las mandrágoras se les conoce como las plantas de la fertilidad. Tienen varias propiedades y entre ellas se le atribuye el potenciar la fertilidad. En el canal del lado femenino de la Biblia, en el estudio de las mujeres, en especial de Rachel, se puede profundizar más acerca de este tema. Vemos que finalmente Rachel quería hacer uso de esta planta para darle solución a su esterilidad, pero como hemos comentado y como hemos visto a lo largo de este capítulo, esto no les resultó, pues era cosa del Eterno, era el Padre quien no le estaba permitiendo concebir. Por mucho que ella hiciera uso de estas plantas, aún no iba a poder tener hijos, pues no era la voluntad del Creador. Más adelante vimos que a pedido de las mandrágoras, Lea le responde que si no le era suficiente con haberle quitado a su esposo, si también le quería quitar las mandrágoras. Y Rachel le dice que se acueste con
con Jacob se lo alquila por las mandrágoras que le trajo Reubén. Vemos que claramente, como he mencionado, había una competencia, incluso negociaban a su esposo. Se dice que cuando Jacob volvía del campo y Lea lo vio, le dijo: llégate a mí porque te he alquilado formalmente por unas mandrágoras de mi hijo, y que él se acostó con ella aquella noche. Vemos esta rivalidad tangible que tenían estas hermanas. Luego, en los versículos de 17 en adelante, se dice que Elohim oyó a Lea, la cual concibió y dio a luz un quinto hijo para Jacob. El Eterno le permitió nuevamente a Lea tener hijos. Y dijo Lea: Elohim me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó a su hijo Isacar. Y luego Lea concibió otra vez y dio a luz un sexto hijo para Jacob. Y dijo Lea: Elohim me ha dotado de buena dote, porque le he dado a luz 6 hijos a mi marido. Esta vez él habitará conmigo. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Diná. Vemos que el Eterno le permitió a Lea tener otros 3 hijos más. Fue muy bendecida y fue la madre de la mayoría de las tribus de Israel. A pesar de su rivalidad con su hermana, es de reconocer que fue una mujer fuerte, pues aprendió a amar a su esposo a pesar de no ser correspondida de la misma forma por él. Y además soportó esta carga. Y por sus esfuerzos seguramente Jacob llegó a amarla y a valorarla. Y fue contada como una mujer que edificó a Israel. Por otro lado, el Eterno se acordó de Rachel luego de que su hermana termina de dar a luz, de concebir. Y el Eterno la escuchó y abrió su matriz. Seguramente Rachel comenzó a buscar cada día al Eterno. Entendió que la solución no era quejarse ni buscar recursos externos, sino simplemente esperar y sujetarse al Todopoderoso. Y él en su tiempo la bendijo, la tomó en cuenta y le permitió concebir. Dice en los versículos 23 y 24. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Elohim me ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre Yosef, diciendo: añádame Elohim otro hijo. Ella reconoció al Eterno, pues entendió que es Él quien abre y quien cierra matrices, y además confió en que el Todopoderoso le había quitado su esterilidad. Por eso le pide que le añada otro hijo. Lo que nos demuestra que cuando aprendemos a confiar y esperar en fidelidad al Padre, Él a su tiempo cumple su propósito en nuestras vidas, pues sus planes siempre son de bien para nosotros. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Eterno, designios de bienestar y no de desgracia, de darnos un porvenir y una esperanza. O en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez que nace Yosef, Jacob decide retirarse de la casa de Labán. Él quería volver a la casa de su padre y le dice a Labán: dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y me marcharé, pues tú también sabes cuál es el servicio con que te he servido. Pero Labán le respondió: si he hallado gracia a tus ojos, quédate. He percibido que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Y añadió: señálame tu salario y te lo daré. Labán era un hombre que amaba el dinero y sabía que teniendo a Jacob se aseguraba de mantener sus riquezas. Él pensaba que él pensaba solo en sí mismo y quería ser bendecido, por eso no quería que Jacob se fuera e intenta retenerlo de todas las maneras posibles. Pero este no era el plan del Eterno. Jacob más adelante le dice: tú mismo sabes lo que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, pues pocos tenías antes de mis llegadas y has aumentado mucho, y el Eterno te ha bendecido con mi presencia. Así que, ¿cuándo podré trabajar también para mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré?
Y dijo Jacob: no me des nada, volveré a apacentar tus rebaños si haces por mí esta cosa. Hoy pasaré por todos tus rebaños, separando toda oveja manchada y moteada, es decir, toda oveja oscura entre tus corderos, y la manchada o la moteada entre las cabras. De esta será mi salario. Así mañana, cuando vayas a comprobar mi salario, mi honradez responderá por mí. Todo lo que no sea moteado ni manchado entre las cabras o de color oscuro entre los corderos se considerará hurtado por mí. Y dijo Labán: convenido, ojalá sea conforme a tu dicho. Aunque Labán accede, él no tenía intención de dejar ir a Jacob. Él era un hechicero y sabía que la bendición del Eterno estaba sobre Jacob. Por eso no estaba dispuesto a dejarlo ir de sus contornos. Pero como veremos más adelante, el Eterno les reveló a Jacob en sueños la forma en que obtendría su salario y lo hizo prosperar en todo. Jacob no se dejó amedrentar a pesar de que Labán le hizo muchas trampas para que desistiera. Jacob se fortaleció en el Eterno, lo obedeció y permaneció fiel. Por eso el Padre lo respaldó y bendijo la obra de sus manos. Y me hizo recordar el ejemplo de Jacob a nuestro Adón Yeshua y a sus discípulos, quienes, a pesar de las persecuciones, de las oposiciones y las aflicciones que tuvieron que vivir, no retrocedieron, sino que perseveraron en cumplir la voluntad del Eterno. Y el Padre les dio un gran galardón en los cielos, que era su recompensa, lo cual me exhorta y nos exhorta a todos a permanecer firmes sin amoldarnos al mundo a pesar de la opresión del sistema y de las pruebas que tengamos que vivir, pues podemos estar confiados en que el Padre estará con nosotros así como estuvo con ellos, y también nos permitirá obtener la bendición de habitar en las moradas eternas por medio de su Hijo Yeshua. Como dice en Hebreos 10:39, tenemos esta exhortación: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. En el capítulo, este capítulo 30 que hemos analizado termina diciendo: y el hombre se enriqueció muchísimo y logró poseer numerosos rebaños, siervas y siervos y camellos y asnos. Finalmente Jacob fue muy bendecido. Los planes del adversario quedaron frustrados y el favor del Eterno para con su vida prevaleció. Jacob es un ejemplo de perseverancia, de integridad y de firmeza. Pero vemos que cuando los hijos de Labán vieron las posesiones de Jacob, se decían unos a otros que Jacob había tomado todo eso de su padre y que toda la riqueza que tenía Jacob le pertenecía a ellos porque era de su padre. Ellos no reconocían que era el Eterno quien estaba con Jacob, ni todo el trabajo que él había realizado en todos esos años, sino que comenzaron a murmurar contra él, tratándolo como si fuera un ladrón, cuando el que robaba una y otra vez era el padre de ellos. Labán también cambió su forma de actuar con Jacob, ya no lo trataba como antes, sino que comenzó a envidiarle y se convirtió en un adversario. Por todo esto llegó el momento en que el Eterno le dijo a Jacob que se volviera a la tierra de sus padres y a su parentela, y que él estaría con él. El Eterno le dio esa orden de partir, era el momento ya de salir de aquel lugar, y le dio la seguridad de que él lo acompañaría. Jacob mandó a llamar a sus mujeres y les explicó lo que estaba sucediendo, cómo Labán había cambiado con él y cómo ya no lo trataba de la misma forma, a pesar de que él le sirvió con todas sus fuerzas, y le dice además que su padre lo había engañado y que le había cambiado su salario ya 10 veces, sin embargo, que Elohim no le permitió que le hiciera algún mal a él. Dice en los versículos 8 y 9 que Jacob dijo que si Labán decía así: los moteados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían moteados. Y si decía: los listados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían listados. Así el Eterno despojó
a su padre del ganado y lo dio a Jacob. Vemos que Elohim protegió a Jacob a pesar de que estaba en medio de enemigos. Labán era tramposo, pero no pudo salirse con la suya, porque Jacob no estaba solo. Tenía al Eterno dándole el triunfo en medio de cada circunstancia. El Eterno le reveló en sueños a Jacob todo lo que debía de hacer. Más adelante, el ángel del Eterno también se le aparece a Jacob en sueños y le dijo: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás todos los machos que montan a las ovejas son listados, que todos los machos que montan a las ovejas son listados, moteados y manchados, porque yo veo todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Elohim de Betel, donde ungiste la estela y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a tu tierra de tu nacimiento. Vemos que el ángel del Eterno fue quien le apareció a Jacob en Betel, quien estaba anunciando una vez más lo que debía hacer. Y este ángel del Eterno, como ya mencionaba, es Yeshua, el ángel del rostro, quien representa al Eterno, su mensajero. Y vemos que Rachel y Lea le respondieron a Jacob: ¿acaso tenemos parte o herencia en la casa de nuestro padre? No nos considera ya como extrañas, pues nos vendió y se ha consumido también nuestro dinero, porque toda la riqueza que Elohim despojó a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Elohim te ha dicho. Rachel y Lea estaban dispuestas a seguir a su esposo. Comprendían la injusticia que había cometido su padre y también la actitud egoísta que había tenido hacia ellas. Ni siquiera les dio herencia, solo se aprovechaba del servicio de Jacob. Ya Labán no las trataba como sus hijas, sino que las consideraba extrañas. Y es muy curioso que hasta hoy pasa lo mismo. Cuando el creyente entra en pacto con el Eterno, el mundo comienza a considerarlo extraño. Ocurre lo que dijo Yeshua en Juan 15 de los versículos 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. O como también dice en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos que es algo que sucede en la vida del creyente, pero cuando esto ocurre no debemos amedrentarnos ni entristecernos, pues es la confirmación de que nuestra herencia no está aquí en la tierra, sino en el Eterno, y de que estamos viviendo de la forma correcta, exaltando al Padre por medio de nuestras vidas, sin amoldarnos al mundo, sino negándonos a nosotros mismos y renovándonos día a día para recibir nuestro galardón que está en los cielos. Como dice en 2 Corintios 10:3, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. De avisarle a sus esposas y que ellas estuvieron de acuerdo, Jacob se levantó, las tomó y las montó en sus camellos, igual a sus hijos y a todo su ganado, y los condujo en camino a la tierra de Canaán. Mientras tanto, Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Rachel hurtó, aprovechándose de que su padre no estaba, los terafines que él tenía. Jacob obedeció al Eterno, tomó todo lo que le pertenecía, emprendió su viaje camino a Canaán. No se conformó a este mundo y se quedó en su zona de confort, sino que al mandato del Creador salió rápidamente. No quería seguir en la esclavitud que representaba ser siervo de Labán, sino que prefirió la libertad que el Eterno le ofrecía, y se marchó sin decirle nada a su suegro, pues sabía que si lo decía, Labán lo detendría. Pero ocurrió algo que Jacob desconocía, y es que Rachel tomó los ídolos de su padre. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué Rachel tomaría estos ídolos si ya ella conocía al Eterno, ya el Eterno le había dado incluso un hijo?
Y al respecto hay varias opiniones. Se dice que quería quitarle la idolatría a su padre, o que quería también reclamar el derecho familiar, pues según la cultura, quien tuviera los ídolos del padre sería el heredero legítimo. También se dice que ella quería evitar que su padre consultara a los ídolos y que supiera el paradero de ellos, pues su padre era un alto hechicero. En fin, a ciencia cierta no se sabe cuál fue la razón, pero sí sabemos que este suceso no estuvo correcto. Y al tercer día de que ya habían ellos emprendido el camino, Labán se entera de que Jacob había huido y tomó a todos sus parientes y lo persiguió camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galad. Pero en un sueño en la noche, Elohim se llegó a donde estaba Labán el arameo y le dijo: guárdate de hablar mal ni bien contra Jacob. Al parecer, Labán había planeado atacar a Jacob. Comenzó una persecución de 7 días en contra de Jacob. Es decir, pero el Eterno sabía todo esto y no se lo permitió. El Eterno lo detuvo y le advierte que ni siquiera le hablara mal a Jacob. El único dueño de todas las cosas es el Eterno, aquí lo vemos claro. Labán no era dueño de nada y Jacob no le había quitado nada, sino que todo lo que tenía era fruto de su trabajo. Cuando Labán se encuentra con Jacob, le da falsos argumentos. Le dice que se había llevado a sus hijas cautivas a espada, que no le había dejado besar a sus nietos, que él lo hubiera despedido con festejos, etc. Pero todo era una mentira, su reclamo era falso, pues por su avaricia jamás hubiera dejado libre a Jacob. Por eso el Eterno lo libró de ese yugo de esclavitud y no permitió que su suegro lo dañara. Es notable que es el Eterno quien detiene a Labán de hacerle cualquier daño a Jacob. Labán continúa diciéndole a Jacob en los versículos de 30 al 32: y ahora, si decidiste irte por lo mucho que anhelas la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerzas a tus hijas. Pero aquel con quien hayes tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce que tengo de lo tuyo y tómalo contigo. Porque Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Jacob declaró una maldición para el que robó los dioses, que como veremos más adelante, Rachel tuvo que sufrir. Ella murió muy joven en el parto de su segundo hijo, Benjamín. Labán, por su parte, rebuscó por todas partes en las tiendas de Jacob, de Lea, de Rachel, pero Rachel se sentó encima de los ídolos. Vemos que los degradó, pero que finalmente los había hurtado, lo cual es incorrecto, y la sentencia que dictó Jacob fue sobre ella. Y es una figura de lo que hizo el pueblo de Israel, que tomó los ídolos de las naciones y sufrieron el castigo del Eterno. Y también es una exhortación a analizar nuestra propia vida para que no haya ningún ídolo, ya sea objetivo o subjetivo, que nos aleje del Eterno y nos haga ser reprobados por él. Como dice en Efesios 4, del 28 al 31, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, que comunique favor a los que están oyendo. Y no entristezcáis al aliento santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura y enojo, e ira y grito airado, y maledicencia, junto con toda maldad. El Padre espera que vivamos de forma íntegra, siendo hacedores de su palabra, fieles y comprometidos con Él, venciendo siempre con el bien el mal. Más adelante vemos que Jacob sí le recriminó a Labán
por esta acusación, pues como él ignoraba que Rachel había tomado los ídolos, él se enoja contra Labán, pues le dice que él no tenía ni transgresión ni pecado y que no era justo que Labán lo persiguiera con ese ardor. Y también le reclama que haya revisado cada una de sus pertenencias, como si él fuera un ladrón. Le dice que por 20 años él estuvo con él y que jamás lo defraudó. Al contrario, que si algo se dañaba de su propio salario, él lo reponía. Y también le dice que si el Eterno, el Elohim de Abraham y el terror de Isaac no hubiera estado con él, de cierto me despedirías ahora vacío. Realmente Jacob se lo dice a Labán, que si no fuera por Elohim, este hombre le hubiera quitado todo lo que él poseía, pero que Elohim vio su aflicción y vio la fatiga de sus manos, y por eso lo reprendió. Jacob fue un siervo fiel, fue íntegro, pese a todos los abusos que vivió durante 20 años, él se comportó de forma irreprensible. El Eterno premió su justicia y le dio libertad y lo bendijo en todo. Jacob reconoció al Eterno como su Elohim y también como aquel que le había hecho obtener su descanso y su retribución. Labán le responde a Jacob que las hijas son suyas, que los nietos son suyos, que las ovejas son suyas. Labán finalmente continúa creyendo que todo era suyo, pero le propone hacer un pacto de paz. Él sabía que no podía enfrentarse a Jacob porque el Eterno estaba con él. Y tomaron piedras e hicieron un pacto. Labán llamó a aquel lugar Yegar Sahadutá en arameo y Jacob lo llamó Galaad en hebreo. Y Labán dijo que atalayara el Eterno entre él y Jacob cuando se apartaran el uno del otro. También le dijo que no maltratara a sus hijas ni que tomara otras mujeres, lo conjuró. Y allí ambos dos hicieron pacto. Jacob juró por el Eterno y Labán juró por sus dioses. Dice también que Jacob ofreció sacrificio en el monte y llamó allí a sus parientes a comer, y que por la mañana Labán se levantó de madrugada, besó a sus hijos, a sus hijas, los bendijo y luego se puso en camino y regresó a su lugar. Finalmente vemos que quedaron en paz y cada uno se fue a su respectivo lugar. El Eterno cumplió su promesa, estuvo en todo momento con Jacob, tal es así que Labán, aunque era un hechicero, lo supo reconocer y no pudo hacerle ningún daño. Aquí pudimos ver los orígenes de este pueblo escogido del Eterno y confirmar lo que dice en el Salmo 33, con el cual quisiera terminar, de los versículos 18 al 31, que dice: He aquí el cuidado del Eterno está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su bondad, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en el tiempo de hambre. Nuestra alma ha esperado por el Eterno. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y bueno, con esto termino. Les agradezco por ver este video. Les pedimos que si les gusta nos regalen un like y lo compartan para que esta información pueda llegar a otros. Y continuaremos, si el Eterno permite, con esta serie de temas de Torah, analizando posteriormente la vida de Jacob y su encuentro con su hermano Esaú. Shalom y bendiciones.